La cuestión de las formas políticas. Todo lo que hemos dicho hasta aquí sobre nuestro régimen político, sobre la organización de las separaciones, sobre la separación de los poderes, sobre la igualdad democrática, todas esas realidades institucionales, todos esos temas de reflexión política y de conversación cívica, todo esto presupone el marco nacional. Desde hace menos 2 siglos, en realidad, desde hace mucho más tiempo, nuestra vida y nuestro pensamiento político presuponen el marco nacional. Ahora bien, lo que se presupone no es interrogado como tal, se lo supone adquirido, puesto a nuestro lado, a nuestras espaldas. No se cree que sea un objeto digno de interés, no se toma en consideración, no consideramos seriamente a la nación, al hecho nacional, a la nación como forma política. A esta diferencia, resultado de una larga familiaridad, se suma otro sentimiento muy extendido que contribuye al mismo resultado o que más bien lo agrava. La nación, en tanto forma política, es poco considerada, al menos en esta Europa que se pretende después de siglos la vanguardia política del mundo. No es nuestra intención analizar detenidamente las causas de este descrédito. Alcanza con mencionar las dos guerras mundiales del siglo XX. La primera nació de las rivalidades nacionales en Europa. La segunda resulta incomprensible si no se consideran, en principio, las consecuencias económicas y políticas del Tratado de Versalles. Este debía proveer la ley a la nueva Europa y recompensar su mapa político según el principio de las nacionalidades. Estos grandes hechos explican que, para muchos europeos, se haya vuelto evidente una especie de equivalencia entre nación y guerra. Por otra parte, los desarrollos económicos, técnicos y morales posteriores a la Segunda Guerra Mundial han aportado una suerte de evidencia inmediata a la noción de humanidad, a la convicción o a la sensación de que todos somos ahora y que seremos cada vez más ciudadanos del mundo y de un mundo sin fronteras, en una humanidad que parece en vías de unificación. La nación, con su particularismo, con su preferencia por sí misma, parece lamentablemente arcaica y vagamente ridícula, sin duda inmoral, y en todo caso destinada a desvanecerse de modo paulatino. Así, la nación pertenece para nosotros al pasado, y en nuestra opinión no hay condena más definitiva, pues desde los comienzos de la era moderna, y es aquello que definía realmente la modernidad, vemos nuestra vida en la dirección del vector del progreso orientada por él. ¿Cómo interesarnos seriamente por la nación en estas condiciones? En este punto debo introducir una reserva, una precisión. Aquello que acabo de decir no vale, desde nuestro punto de observación, más que ahora para los países de Europa Occidental, en referencia a los países que consideramos plenamente desarrollados, maduros precisamente para participar de la construcción europea. Por fuera de esta zona privilegiada, quiero decir avanzada, admitimos que la independencia nacional e incluso la construcción nacional pueden tener un sentido. En Bosnia, algunos dirigentes europeos, al igual que los estadounidenses, no vacilan en decir que están comprometidos en una empresa de nation building, construcción de una nación.
No hay contradicción, sino complementariedad entre nuestras dos apreciaciones opuestas. Las naciones periféricas, antiguas o nuevas, deben en principio alcanzar una vida nacional satisfactoria antes que se las considere dignas y capaces de participar en la construcción europea, dignas y capaces de desaparecer como naciones. Hablé del descrédito de la nación, mientras que sería más justo hablar, pensarán muchos, del descrédito del nacionalismo. Con esto tocamos una cuestión fundamental, pero muy difícil de esclarecer. ¿Por dónde pasa la línea divisoria entre la buena nación y el malvado nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo? ¿Un sentimiento? ¿Una doctrina? ¿Una patología política? ¿Una mezcla de los tres? En todo caso, una apreciación racional del nacionalismo supone que previamente uno ha logrado ser capaz de darse una idea más o menos clara de la nación, sea lo que sea el nacionalismo. A lo sumo, no es más que un aspecto del fenómeno y una fase de la historia de la forma nación. Ahora bien, los trabajos contemporáneos sobre el tema están obsesionados por el nacionalismo, como si el nacionalismo fuera al mismo tiempo la fatalidad y la verdad de la nación. Alcanza con mencionar algunos libros recientes y de calidad: Nacionalismos y Nación, Naciones y Nacionalismo, Nationalism, Five Roads to Modernity, Nacionalismo, 5 caminos hacia la modernidad, de Leah Greenfield. Únicamente el libro de Dominic Schnepper, La comunidad de los ciudadanos, acerca de la idea moderna de la nación, escapa a la fascinación del nacionalismo. Evidentemente, la cuestión del nacionalismo es una cuestión histórica y política muy importante, pero una vez más, a menos que se plantee una equivalencia entre nación y nacionalismo, para comprender qué es el nacionalismo, hay que saber de qué se trata la nación antes o con independencia de él. Algunos ponen sus expectativas en una comparación, una tipología de los nacionalismos. Leah Greenfield, por ejemplo, distingue 3 tipos de nacionalismo: el individualista y cívico de los anglosajones, el colectivista y étnico de los rusos y los alemanes, y, por último, el francés, que es de alguna manera un intermedio entre los dos anteriores, al ser colectivista y cívico. Estas comparaciones son muy diferentes, pero conducen casi inevitablemente a colocar a los diversos nacionalismos en una escala de valores. No discuto en absoluto que esos juicios de valor puedan ser fundados, pero el planteamiento implica dar más valor a las diferencias y, por lo tanto, confundir la esencia común de la forma nación. No alcanza con la comparación entre nacionalismos. Si pretendemos comprender qué es la nación, debemos compararla con otras formas políticas, con formas no nacionales, e incluso si pensamos que la forma nación está destinada a desvanecerse inevitablemente y que este final es bienvenido, nos sigue importando saber en qué consiste, cómo superar a la nación con conocimiento de causa, cómo construir algo que le sea superior si no sabemos de qué se trata. Se dirá que la cuestión es a la vez insoluble y ociosa en la medida en que el número de formas políticas
es indefinido. Cada grupo humano tiene su propia cultura política. Habrá tantas culturas como grupos existan. A la concepción académica de cultura, académica, pero transformada en lugar común, se agrega ahora el término deliberadamente popular, el término tan en boga de tribu. A tantos grupos, tantas tribus, a cada uno su tribu. Podríamos detenernos un instante a considerar el uso que se hace hoy de ese término, de una manera que se pretende provocadora, se hace de forma política más arcaica, tradicionalmente la más despreciada, el nombre genérico de todas las formas y organizaciones políticas, de todos los agrupamientos humanos. Se pueden comprender los motivos de la provocación. Se trata precisamente de contestar al desprecio, pero los resultados son desdichados. En efecto, de esa manera se borra la comprensión de las formas políticas y, en principio, de hecho de que hay distintas formas políticas y un número finito de esas formas, y más allá del mercado, uno se vuelve incapaz de comprender la tribu como forma política. Solo unas palabras sobre la tribu. En su gran libro Democracias, Jean Batchelor la estudia de un modo muy interesante. La comprende en su relación con la primera forma política, que es la de banda, ese grupo de 20 a 25 cazadores-recolectores que constituía la organización política básica de los hombres del Paleolítico. La banda da lugar a la tribu cuando la presión demográfica se vuelve muy fuerte, cuando las oportunidades de conflicto se multiplican y cuando los miembros de la sociedad necesitan una protección más amplia que la de la banda. La tribu es la forma colectiva que asegura esa protección. Está definida por un doble movimiento permanente de ruptura o de división, cuando el peligro está distante, de fusión o de coagulación, cuando está cercano. Se podrá pensar, ¿qué importa lo que pasaba al final del Paleolítico? ¿Cuál es su relación con los grandes desafíos del debate contemporáneo? La relación consiste en esto. El estudio de la tribu confirma que no hay forma política indefinida, que incluso la organización política más lábil, la más plástica, la tribu, está perfectamente definida, es cualitativamente distinta de otras formas y, en principio, de la banda que la precedió y de la ciudad que la sucedió. Hay, por lo tanto, un número determinado de formas políticas. Es una de las proposiciones teóricas más importantes de la ciencia política. El mundo humano, en tanto político, no presenta una variabilidad indefinida, está articulado, ordenado. A partir de que se vive políticamente, se vive en una forma política, o, si no, en la transición de una forma a otra. Esta proposición teórica está cargada de consecuencias prácticas. Tomemos la construcción de Europa. Si eliminamos definitivamente la forma nación, habrá que encontrar otra forma. ¿Cuáles son esas formas? Hemos partido de la nación, hemos evocado a la banda y la tribu, aludimos a la ciudad. Jean Batchelor relaciona la ciudad con la banda y la tribu de la siguiente manera. La ciudad remite a la banda
y a la tribu por la importancia primordial de las relaciones personales y del contacto físico entre los miembros de la sociedad, pero se aparta radicalmente de ellas por una cohesión muy fuerte, una distinción tajante entre lo privado y lo público y una institucionalización muy clara de lo político que solo se vuelve a encontrar en la nación. Tenemos que detenernos en la ciudad. La ciudad es el punto de partida de toda reflexión política, un punto de partida al que hay que regresar siempre. Es el umbral originario de la política europea y occidental, que derivó de ella su propio nombre. Polis es el nombre griego para la ciudad que se gobierna por sí misma. En los grandes momentos de nuestra historia política, la referencia a la ciudad se impone naturalmente. En los grandes momentos de nuestra historia, la política, la referencia a la ciudad, se impone naturalmente. Los revolucionarios franceses reverenciaban a Esparta y a la Roma republicana. Más recientemente, en circunstancias menos dramáticas, por cierto, cuando en 1968 los manifestantes gritaban «elecciones trampas para idiotas», reclamaban, en lugar de la democracia representativa, una democracia directa, esa que tuvo sus logros más prestigiosos en Atenas y, en menor grado, en la Roma republicana. E incluso cuando se sostiene, como lo hicieron los autores liberales, luego de la Revolución Francesa, que en las condiciones del mundo moderno, la ciudadanía a la antigua no es posible ni deseable, definen la libertad moderna en relación con la experiencia antigua de la política. Subrayo la palabra experiencia. La ciudad antigua no es sólo un gran recuerdo, una imagen brillante, un prestigio. En ella todo se asienta sobre una experiencia fundadora, sobre el descubrimiento de que los hombres pueden y deben trabajar para lograr la justicia y la felicidad. Hay que describir brevemente la vida de la ciudad, que es, junto con la nación, la más política de las formas políticas. Para los filósofos griegos, la ciudad es una forma por excelencia de la vida política, la vida del ciudadano. En la ciudad es para ellos la única forma de vida plenamente conforme a la naturaleza. Ese es el sentido de la famosa expresión de Aristóteles: el hombre es un animal político, es decir, hecho para vivir en la polis. Pero, ¿por qué o en qué la ciudad es especialmente natural? ¿En qué corresponde a la capacidad humana de conocer y amar? Capacidad de conocer. Los ciudadanos se conocen en principio porque se ven, se conocen al menos de vista, por ser la polis de una extensión limitada. Como las decisiones se toman en la Asamblea del Pueblo, luego de deliberaciones públicas, todas las articulaciones políticas de la ciudad son, por así decirlo, visibles. La polis es sinóptica. Capacidad de amar está ligada a la posibilidad de conocer, pues el ciudadano se identifica fácilmente con una comunidad que le es inmediatamente presente y familiar. Se puede comprobar que el carácter natural de la polis salta a la vista en el hecho de que los ciudadanos, y a veces incluso las ciudadanas, se muestran desnudos en la palestra. Esa desnudez distingue
a los griegos de los bárbaros. El carácter natural de la polis se deja ver de manera dinámica en el hecho de que el ciudadano se afirma por sí mismo, en carne y hueso, sin representante ni funcionario. En relación con lo exterior, es el mismo soldado y la ciudad entra frecuentemente en guerra. En lo interior, participa de la deliberación soberana y en las magistraturas. En suma, la polis no conoce más que el cara a cara, nada de cuarto oscuro, tampoco filtros, nada de líquido refrigerante ni descanso, una especie de incandescencia permanente. La bella unidad de la polis, o la bella totalidad, de la que más tarde hablará Hegel, son expresiones muy engañosas. Platón escribe: cada una de ellas es un gran número de ciudades, y no una ciudad. Hay en principio dos, sea cual sea la polis, en guerra la una contra la otra, la de las pobres y la de los ricos. En su dinamismo natural, la ciudad está animada por una doble guerra, la guerra exterior contra las otras ciudades y la guerra interior entre ricos y pobres. Esos dos movimientos tienden a entrar en fase entre sí, a multiplicarse entre sí, lo que conduce a este magistequinesis, la crisis más grave, el mayor movimiento de la historia, según la expresión de Tucídides, que fue la guerra del Peloponeso, en la cual los ciudadanos griegos midieron sus fuerzas y muy pronto se vieron forzados a formar filas bajo la hegemonía macedoniana. La verdad de la polis es la libertad y la guerra inseparables. Es una triste verdad. Por eso, pese al prestigio sin igual de Atenas, de Esparta y de Roma, pese a la insatisfacción o incluso a veces de la rebelión suscitada por las opresiones antiliberales del orden feudal y luego de la monarquía, la polis no aparecerá como una posibilidad política seriamente deseable antes del siglo XVIII, pero se tratará de una polis sustancialmente transformada. En el siglo XVIII, el orden jerárquico tradicional está definitivamente desacreditado. Hemos aludido a eso. El orden antiguo se basaba en el principio de obediencia a los poderes temporales y espirituales. Ahora se quiere instituir la libertad, pero las únicas formas libres que se conocen son las ciudades, y las ciudades son el reino de las fracciones y de la guerra permanente. El punto es, entonces, transformar la dinámica de la ciudad y separar la libertad de los desórdenes que la acompañan en el mundo antiguo. Y se llegó a ello por medio de dos grandes reformas.